con una excelente disertación, producto de sus investigaciones específicas. Y hablo específicas porque muchos de estos temas son inéditos, muchos de estos temas realmente pues están tratando de desarrollarse en base a la investigación, ¿verdad? A través de la observación, de la experiencia y de la jurisprudencia existente, y no así de las teorías o información que se pueda obtener de libros o de los métodos, ¿verdad?, que se utilizan para análisis de la información. En este caso, pues voy a hablarles de mi tema relacionado a mi tesis doctoral, ¿verdad?, el derecho de autor en la información proveniente de inteligencia artificial. Quisiera que me prestaran atención a los primeros minutos porque hago un resumen prácticamente de todo el tema. Y obviamente pues es muy rápido y ustedes, yo creo que este tema no lo van a ver en toda la carrera, en todo el aspecto, solamente esta vez, y traigo algunos detalles importantes. En este aspecto, ¿verdad? Podemos iniciar que el derecho pues se divide en derecho público y privado. El derecho privado, ¿verdad?, tiene una de sus ramas que es el derecho de la propiedad intelectual, y esta se divide en dos subramas, que son, ¿verdad?, el derecho de autor y derechos conexos, y el derecho de propiedad industrial, ¿verdad? La propiedad intelectual, ¿verdad?, en esta definición, que me es muy atinada, dice que es la disciplina jurídica que protege las creaciones originales, ¿verdad?, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente o que se invente en el futuro. Aquí esta definición está hablando de cualquier medio que se invente en el futuro, como es la inteligencia artificial, ¿verdad? Luego después entramos ya al tema del derecho de la parte internacional, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ella abarca sobre todos los temas, ¿verdad?, de propiedad intelectual, pero en el derecho de autor ella enfatiza sobre la protección al derecho de autor y dice que el derecho de autor abarca las expresiones literarias, artísticas y musicales, pero no las ideas, los procedimientos, métodos o conceptos matemáticos. Esos elementos no están cubiertos por el derecho de autor. Sin embargo, las obras literarias, artísticas y musicales sí. Ahora vemos que solo el hecho de concebir una idea o concepto, método o marca, o una marca que usted no garantiza estar bajo la protección de los derechos de autor. Debe ser reconocido de acuerdo a la naturaleza de la creación, ¿verdad?, y los requisitos conforme a las disposiciones y normas establecidas, ya sea por medios escritos, por registros, por procedimientos establecidos en la norma. En algunos casos, cuando no existe registro, supongamos una letra musical, se debe tener medios probatorios, evidencia. Un email puede servir. Usted le envió su letra de la música a un cantante y él vino, la tomó como de él y se volvió millonario. Usted tiene una evidencia que usted esa letra se la envió y él no tiene evidencia de que él la redactó antes que usted. Ahí tiene un derecho de autor que no están registrados, pero usted es el autor intelectual de esa canción, por ende se le otorgan los derechos de autor. Un momento. ¿Sí? Entonces, hay aspectos que garantizan la protección del derecho de autor. Las acciones judiciales. Usted tiene derecho a acceder a la justicia. El registro de propiedad intelectual, ¿verdad? Ese registro debe ser garantía de que usted es el propietario de ese bien. Porque, óigalo, es un bien que genera patrimonio, ¿sí? Y se considera como derecho fundamental porque el patrimonio está dentro de los derechos fundamentales. También hay entidades de gestión de derechos internacionales. Si usted no quiere inscribirlo en Panamá, usted lo puede inscribir en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, que posiblemente las normas allá, para su calidad de arte
o de obra literaria tienen regulaciones especiales. El uso voluntario del símbolo copyright por parte de los titulares de los derechos de explotación, ¿verdad?, es necesario. Y eso se obtiene a través de las agencias que están certificadas para eso. En Panamá existe, ahí en el Parque Omar, la Biblioteca Nacional, existe la oficina del ISBN, donde usted ahí registra todo lo que usted escriba, todo lo que usted pueda crear, ¿verdad?, de manera intelectual para garantizar su derecho. O se va a la Dirección General de Propiedad Intelectual, que tiene un departamento que es de derecho de autor, y ahí usted registra pues su obra literaria, su obra musical, su obra artística. Pero la idea es registrarlo. Llega hasta ese punto para garantizar de que otro no se haga millonario a costilla de su creación literaria. Este derecho de autor también tiene límites, ¿sí? Y entre sus límites tenemos el uso realizado en el ámbito doméstico. Cuando usted está en su casa estudiando, haciendo una tarea o una investigación, eso prácticamente no vulnera el derecho de autor. Lo que sí vulnera es que usted utilice esa información, le ponga su portada, su nombre y no cite dónde salió. Entonces, para eso usted tiene que saber de algún método de referencia o citas bibliográficas, como el APA, ¿sí?, en el cual usted sustenta de dónde salió esa información. Si el otro fue el que inventó esa información y no tiene sustento, usted se salva y se libra de que a usted lo demanden. Pero todos los párrafos deben tener, aunque sea una cita, si la idea es cambiante o es distinta a la anterior. Si la idea es igual, usted sigue hablando y opinando, parafraseando, ¿no? Porque no va a poner lo mismo. Recuerde que en las normas APA usted puede citar hasta 40 palabras o puede citar más dependiendo, pero tiene que utilizar algunos elementos y algunas técnicas para poder identificar que esa cita no es suya, que esa referencia no es suya. Entonces, obviamente, en los actos oficiales de las instituciones escolares o religiosas se puede utilizar material que tenga derecho de autor, siempre y cuando, protegido por derecho de autor, siempre y cuando sea gratuito, no haya beneficio económico. Por ejemplo, en algunos casos pues se utilizan recitales de algunas personas, pero realmente son eventos públicos sociales, en actividades de institución de enseñanza con fines didácticos. Obviamente los profesores podemos utilizar el material con fines didácticos para enseñar a nuestros estudiantes sin tener represalias con el derecho de autor. Por eso es que la Constitución, pues, a los profesores universitarios nos permite la libertad de cátedra. Pero la libertad de cátedra no es enseñar lo que uno quiere, sino la forma didáctica. Uno tiene que regirse es en el plan de estudio de la materia. Hay otros profesores que piensan que porque tienen ese privilegio enseñan lo que sea, no, usted tiene que estudiar su maestría y enseñar lo que dice el plan de estudio. Vale el paréntesis aquí, porque he visto esa situación. Las que se realizan dentro de una institución de investigación, ¿verdad? Obviamente para investigar se puede utilizar material, siempre y cuando haga la referencia o haga la cita. Las que se efectúan para no videntes y otras personas discapacitadas y para fines demostrativos de la clientela. O sea, si usted está vendiendo un producto, usted puede hablar, aunque ese producto no sea de usted, porque ya usted está garantizado de que ese producto está bajo un contrato comercial. Bueno, en este aspecto vamos a hablar del derecho de autor en Panamá, ¿verdad? Y vemos que la Constitución Nacional lo indica en el artículo 53. Todo autor, artista o inventor goza de propiedad exclusiva de su obra o de su invención. En el 84 el Estado reconoce la individualidad y el valor universal de la obra artística. Eso refiriéndose a canciones que pueden ser plagiadas. El Código Civil también lo presenta, dice: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa. Pero en el 344 dice: las producciones de talento son propiedad de su autor. Ahí menciona claramente que esa producción, ¿verdad?, de ese talento es propiedad de su autor. Vemos también que el Código de Comercio, ¿verdad?, dice que serán considerados actos de comercio todos los que se refieren al tráfico mercantil,
la compraventa de cosas incorporales como derechos de autores. Ahora sí entramos en materia, eso era un resumen de la teoría del derecho de autor, pero ahora vamos a entrar en materia del derecho de autor y la inteligencia artificial, que es un problema que nos trae muchos paradigmas que no sabemos cómo resolver. Y actualmente se están estableciendo normas, pero eso va a ser una guerra de demandas por situaciones que no están reguladas. Como siempre, pues que la norma va muy por detrás de los cambios evolutivos. Dice, la inteligencia artificial plantea interrogantes, ¿verdad? En este caso, en el derecho de autor, como de qué fuente primaria proviene la información generada por inteligencia artificial. Cuando usted utiliza la inteligencia artificial, usted no sabe de dónde viene la información. Pero esa inteligencia artificial fue alimentada por documentos creados por seres humanos. ¿Cuántos recuerdan aquí que usted tenía que enviar un documento a una página para que ella le enviara otro documento? Usted sabe la cantidad de documentos que recolectaron, ¿verdad? Por años, en todo el mundo, subiendo nosotros un documento y ellos entregándonos otro, pues. Eso alimentó la fuente, la base de datos de la inteligencia artificial. ¿Existe normativa que regule la emisión de esa información? Bueno, aquí el único avance que podemos ver es la Unión Europea, que tiene un acuerdo, ¿verdad?, que regula algunos aspectos, pero más adelante les voy a hablar eso, ¿verdad? Algunos aspectos en Estados Unidos que se está tratando de incorporarlo y en China que están regulándolo porque allá están haciendo nuevas inteligencias artificiales y nuevas modalidades. Pero Panamá tiene un proyecto por ahí de ley que ahora vamos a hablar de eso y que es muy interesante porque recoge toda la información de esos acuerdos. No tenemos que hacer nada allá buscando la de China, buscando la de, si ya en Panamá la tenemos, y aquí tenemos los propios juzgados que pueden intervenir las situaciones que se pueden dar cuando a usted le es afectado un derecho, ya sea moral o patrimonial, del derecho de autor. Dice, ¿qué tan protegidos están los derechos de autor y los derechos conexos? Bueno, el aspecto es que existen algunos aspectos en donde hay alguien hablando por el micrófono, Jesús Pérez. Entonces, dice, es original la titularidad de la información de un autor generada por IA. Obviamente, usted puede utilizar la inteligencia artificial para desarrollar sus obras literarias, pero usted es el responsable si usted publica esa obra literaria. Usted tiene la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, que la información que está allí, usted se liberó de responsabilidad cuando cada párrafo usted citó algún autor, pero no vaya a utilizar los autores que cita la inteligencia artificial, porque cuando viene un proceso, a usted le va a decir, tráigame los libros donde usted los citó. Y la inteligencia artificial le dio un montón de citas y referencias. Pero cuando usted tiene que llevar los medios probatorios de cómo citó esa parte donde a usted lo están demandando, ahí va a ser un problema. Entonces, cada vez que usted utilice la inteligencia artificial, comience a parafrasear y busque en internet o cómprese un libro en donde diga algo al respecto. Y parafrasea todo con respecto a lo que dijo el redactor, pero en su investigación. Y cítelo. Usted se libera de cualquier problema allí, porque usted tiene un autor anterior del cual usted ya hizo referencia. Que si ese autor anterior no tiene fundamento, pues ese es problema de él, pero usted se salvó en su proyecto. Y usted tiene que seguir adelante. Entonces, ¿quién es el verdadero autor de una obra generada por inteligencia artificial? El usuario que proporciona el prompt, el desarrollador de la inteligencia artificial o la misma inteligencia. Bueno, aquí un paréntesis. Un prompt son las instrucciones que usted le da a la inteligencia artificial. Usted desarrolla un índice de 20 líneas, 5 capítulos, 10 subtítulos, y usted le pone en el prompt, eres
un especialista en derecho de autor. Y él te va a contestar, ok, perfecto. Necesito que me desarrolles esta estructura de este tema para una investigación. Usted le pone todas esas 40 líneas que usted le puso como un índice y téngalo por seguro que le desarrolla las 40. Que toma de eso, si usted quiere, dígale, dame la referencia bibliográfica y se las pone. De allí usted agarra ahí. Entonces comienza a parafrasear una por una y va a buscar dónde dice ese libro, usted se va a informar y usted va a publicar o a leer todo lo que usted analizó. Utilizar la inteligencia artificial es más difícil que hacer el trabajo investigándolo por internet. Usted tiene que parafrasear todo, buscar más información y unir las dos. Tiene que leer un borrador más lo nuevo que usted le va a agregar y las palabras suyas. Y tengan cuidado los estudiantes. Los profesores estamos tomando cursos de inteligencia artificial. Yo acabo de tomar uno en verano porque necesitaba desarrollar esto. Y les digo que voy bien serio con ese tema. Pero claro, vamos a trabajar sobre... Ya hay que usarla. La inteligencia artificial se quedó. Ya vino y se quedó. Ahora tengo que enseñarles cómo usarla y cómo mejorarla. Porque en el derecho va a ser muy útil. Sigamos. Dice, el derecho de autor está diseñado para proteger las obras creadas por seres humanos, el cual reconoce la originalidad y la creatividad como elementos fundamentales para la titularidad de estos derechos. Aquí viene un principio clásico y en la cual nosotros no podemos culpar a la inteligencia artificial, porque el derecho de autor, de la propiedad intelectual, no reconoce, ¿verdad?, como con valor legal, jurídico, lo proveniente de la inteligencia artificial. Usted no puede argumentar o llevar los medios probatorios, esto me lo generó la inteligencia artificial, pero yo lo publiqué. El juez le va a decir, pero es que usted lo publicó. Usted lo puede usar doméstico, el uso doméstico de conocimiento en su casa y ya, pero usted quiso lucrar, usted registró un patrimonio que le podría dar bienes patrimoniales, dinero. Entonces usted es el responsable. Pero hay otro punto. Y si la inteligencia artificial está utilizando material de autores para referirme a mí, entonces el autor de ese material demanda a la empresa proveedora o al prestatario de servicio de la inteligencia artificial. ¿En dónde? Después lo vamos a ver. Dice, la falta de una legislación actual puede provocar conflictos sobre infracciones de derecho de autor. Exacto, ahorita mismo hay una situación bien grave con muchos artistas, con muchas letras de canciones, sonidos, ¿sí?, frecuencias de voces, porque ahora se mide la voz de frecuencia y como tenga la misma frecuencia te pueden demandar por derecho de autor, porque tú estás sacando una canción en base a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial utilizó la misma frecuencia y la misma letra, pues. Y tú no te diste cuenta que eso estaba ya publicado. Y hay problemas y va a venir una serie de demandas. ¿Por qué? Porque venimos de lo análogo y cambiamos a lo digital. Y ahora rápidamente cambiamos a lo cibernético. ¿Sabe la diferencia o la discontinuidad que hay de una Matrix a otra? Vamos a hablar de Matrix, que eso está muy de moda. Entonces hay mucha desconexión y ahí va a haber un gran error. Sigamos. Aquí. En Panamá existe la ley 64 del 2012 sobre derechos de autor, ¿verdad? Dice, ella habla de los titulares de un derecho de autor sobre una obra, ¿verdad? Y los derechos conexos están protegidos por la presente ley. Bueno, esta ley protege a los derechos de autor. Obviamente, en algunos aspectos ella no habla de posibles tecnologías o posibles plataformas tecnológicas que
pudieran venir como la inteligencia artificial, pero para eso hay unas nuevas leyes que se están creando, por lo menos el anteproyecto de ley 339 del 23, ¿verdad?, que buscan establecer un marco legal para la inteligencia artificial, el proyecto 014 también del 2023, que fue presentado por la participación ciudadana y busca regular el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial, el anteproyecto de ley 162, ¿verdad?, que busca establecer el marco legal de la promoción del desarrollo de inteligencia artificial. Bueno, algunos elementos, ¿verdad?, de derechos humanos que se protegen: la no discriminación, la privacidad y protección de los datos personales, que habló el doctorando José Amores, el cual es un tema muy innovador y que tiene que ver mucho con este tema: la transparencia e interpretabilidad, el acceso a la justicia, el derecho al trabajo y la suspensión y auditoría independiente. Principios rectores, pues la regulación legal, la protección de los derechos, el desarrollo económico y la coordinación interinstitucional. Bueno, aquí vemos el proyecto de ley que presentó el diputado, pues, Cedeño Alvarado, Ernesto Cedeño, ¿verdad?, que se basa en estos principios y en estos fundamentos constitucionales, como la dignidad humana, artículo 17, igualdad, no discriminación, el 20, acceso a la justicia y otros aspectos basados en la Constitución. Y aquí pues regula el uso de la inteligencia artificial en la República de Panamá. El artículo 9 y el artículo 16 pues habla de los procedimientos que se deben utilizar. La inteligencia artificial en Panamá está a cargo del CENACIT, ¿verdad? Ellos son los que están obligados a registrar, a supervisar, a controlar y a auditar todas estas empresas que van a prestar servicios de inteligencia artificial en Panamá. Y prácticamente pues esto es lo que se tiene pues para esto. En conclusión, pues existen los procesos y procedimientos que respaldan las acciones en contra de la violación a los derechos de autor. No existen realmente una ley que indique, está en anteproyecto de ley, y la responsabilidad de un actor sobre la información proveniente de inteligencia artificial recae sobre el usuario, sobre la entidad de emisión o de la inteligencia artificial. Bueno, si el usuario lo publica, es responsabilidad del usuario. Si un autor demanda a la empresa gestionadora o el servidor, pues es responsable de la empresa gestionadora. Hasta aquí mi breve participación.